Volvió antes de tiempo. No fue una decisión pensada, ni un acto heroico. Simplemente su reunión terminó antes de lo previsto, y por primera vez en meses, Jonathan decidió tomar la ruta de siempre hacia casa. La entrada de la mansión olía a pomelo y cera. El pasillo reflejaba sus pasos en mármol pulido. Pensó en llamar, en anunciarse. No lo hizo. Quizá por costumbre, quizá por un deseo apenas confesable de comprobar que todo seguía en orden cuando él no estaba. Abajo, el salón brillaba como siempre. Jarrones orientales alineados con la precisión de un escaparate, cuadros que no dejaban huella en las manos, una mesa impecable con 2 copas a medio uso. Luego, el sonido cambió. Taconeo, un crujido agudo, seco, como de porcelana golpeando el suelo, un grito pequeño y ahogado. Y el ruido del vestido de Vivian al girarse, esa mezcla de seda y acero que Jonathan conocía demasiado bien. A través del arco, sintió la escena en una sola mirada. Vivian, alta y compuesta, con la mandíbula endurecida, una niña encogida junto al sofá, la mejilla rojiza, una mecha de pelo pegada al rostro por un surco de lágrimas, el jarrón, partido en 2, las flores desparramadas. La niña tenía manchas oscuras en la blusa, tierra levantada en las rodillas. Lana, el nombre le cayó al oído con la misma sorpresa que un golpe. Vivian lo vio, y por una fracción de segundo su cara se desprendió de la máscara de anfitriona. Fue un gesto pequeño, una tensión en la comisura, una respiración contenida. Luego colocó la sonrisa de siempre, rápida, medida, casi ritual. «Jonathan, pensé que no estarías hasta más tarde», dijo con esa voz que podía cortar el aire en 2. La niña no habló. Sus manos buscaban el borde del sofá como si este fuera un ancla. Jonathan cruzó el salón en 3 pasos. La iluminación le enseñó la escena con crudeza. La mano de Vivian, mirando las uñas como si corrigiera una imperfección. La niña, mirándole a él con una mezcla de terror y esperanza. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Jonathan con la calma que toma la gente acostumbrada a que todo funcione bajo su nombre. La calma no fue compartida. Vivian sonrió con los labios. Sus ojos nunca se ablandaron. «Un jarrón, Jonathan». Lana lo rompió. No fue un accidente. Estaba jugando donde no debe. Su tono era una condena servida con cubiertos de plata. «Carmen y yo hemos sido razonables. Hay reglas en esta casa». Lana sollozó. «No lo hice a propósito», dijo en voz baja, temblando. Su español era claro, con el acento de alguien que hablaba poco en la casa, una mezcla de miedo y urgencia por agradar a quien tuviera que agradar. Vivian apartó la mirada para mirar a Jonathan como quien presenta un problema doméstico. «Me preocupa que si estas cosas continúan, tendremos que tomar medidas. No podemos permitir que pase en nuestra casa. La reputación, Jonathan, ya sabes cómo es». La frase cerró como una ventana. Jonathan miró a Vivian otra vez, y esta vez los recuerdos llegaron en ráfagas. Pequeños comentarios en cenas, un gesto desdeñoso cuando Carmen traía la ropa planchada, una corrección pública a alguna broma inocente que a él le había parecido banal. Alguna vez había interpretado esas cositas como parte de su carácter, exigente, detallista, acostumbrada a órdenes. Ahora, sin embargo, se unían en un patrón que se insinuaba cruel, una forma de tratar a las personas que, por su situación económica y piel distinta, quedaban automáticamente por debajo en una escala de humanidad que Vivian manejaba sin pudor. Se agachó a la altura de Lana, con las manos abiertas, intentando que su voz fuese lo más neutra posible. «¿Estás bien? ¿Te duele?», preguntó. Ella asintió con la cabeza. No era exactamente un sí. Sus ojos se clavaron en él, buscando permiso para hablar. Jonathan esperó. La niña necesitó poco para derramar lo que había podido sostener hasta ese momento. «Me dijo que si contaba...», se tapó la boca con la manga, tragando las palabras, «que mi madre perdería su trabajo, que diría que nos robó algo si hablábamos. Me dijo que nadie nos creería». La habitación se llenó de una tensión distinta. Ya no se trataba de un jarrón roto, sino de una amenaza que existía más allá de los objetos. La palabra trabajo tenía en esa casa la misma gravedad que una sentencia para quienes vivían de él. Carmen, que hasta entonces había permanecido en la cocina con las manos aún en el delantal, se acercó con pasos pequeños. Su rostro estaba pálido. Había venido corriendo. Un ruido en la casa, su pequeña en el centro. La primera reacción de Carmen fue proteger a su hija. La segunda, hablar en voz tan baja que las palabras parecían a punto de quebrarse. «Lo siento», dijo Carmen, a Jonathan, sin mirar a Vivian. Lana no quería... Se tropezó. No fue su intención. Vivian ladeó la cabeza, con esa falsa incredulidad que pretendía ser lógica doméstica. «No quiero que esto se repita. En estos días ya he tenido compromisos que podrían verse afectados por imprudencias, y no voy a tolerar sorpresas que nos pongan en una posición embarazosa. Tú debes controlarlos, Carmen.
La mirada de Vivian cortó como un bisturí. En mi casa no hay espacio para negligencias. La amenaza estaba allí, contenida en frase sencilla. Jonathan observó cómo el cuerpo de Carmen temblaba apenas. Había algo en la forma en que la mujer apretaba la tela del delantal con las uñas, una señal que jamás habría notado si no hubiera sido él quien sostenía ahora el poder inmediato en la sala. No era una persona acostumbrada a escenas domésticas, pero sabía interpretar urgencias. No vamos a expulsar a nadie por un accidente, dijo finalmente. Su voz era firme, y la dijo despacio porque necesitaba que no hubiera lugar a malentendidos. Si ha sido un accidente, no habrá retribución. Lana se lastimó. Lo importante es que esté bien. Vivian alzó una ceja como si aquel "no habrá retribución" no fuera tema de conversación, sino una concesión. Jonathan observó que su esposa calculaba, como siempre, calculaba el impacto social. Calculaba cómo una disputa doméstica podría convertirse en un rumor que se deslizara hasta sus círculos. Calculaba, sobre todo, si él era o no un obstáculo en esa ecuación. Y ahí fue donde por primera vez en muchos años, Jonathan sintió que había una grieta en la estructura de su matrimonio. La conversación, en apariencia, parecía cerrada. Carmen se llevó a Lana a la cocina, con pasos cuidadosos, mientras Vivian reorganizaba las flores rotas con el aire de quien no quiere huellas. Cuando la puerta del comedor se cerró detrás de ellas, Vivian se volvió hacia Jonathan y le ofreció la hospitalidad protocolaria. «Podrías llamarme exagerada», dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, «pero si vamos a seguir recibiendo gente en la fundación», aludía a sus compromisos, a la red de voluntariados y contactos donde su nombre era sinónimo de elegancia. «No puedo permitirme que esto se repita, no por la niña, sino por nosotros». La frase fue un golpe sutil. Volvía toda la discusión a lo que más importaba para Vivian, que no era el bienestar de Lana, sino la percepción externa. Jonathan, que había construido su vida en la exactitud de resultados, supo que no había aproximación lógica a lo que acababa de presenciar. No podía simplemente aceptar que su esposa utilizara la precariedad de otros como moneda de cambio. Cuando la cocina quedó a solas con Carmen y Lana, las voces se hicieron más bajas, más íntimas. La niña, aún con el labio partido, comenzó a explicar en un hilo de palabras lo que había sido para ella la rutina de humillaciones. Me decía que la gente como nosotros, que deberíamos estar agradecidos por el poco trabajo que teníamos. Me decía que si hablábamos nos haría la vida imposible, que su madre tenía amigos que podían, no dijo la palabra con precisión, arreglar cosas. Las manos de Carmen temblaban. Vestía la modestia de quien no puede permitirse un conflicto abierto. Jonathan escuchó y no habló. Era la primera vez que oyó esas frases en la voz de la persona que las sufría. No eran quejas antiguas ni resentimientos, eran reglas claras, pronunciadas en la condescendencia de quien se creía dueña de las puertas del mundo. Salió de la casa y caminó hasta el garaje. Necesitaba aire, necesitaba que su mente encontrara un lugar donde procesar el corte limpio entre la imagen que tenía de su esposa y la que ahora se le presentaba. Encendió el coche, miró su reflejo en el espejo retrovisor. Por un instante fue un hombre al que no reconocía. Habíase movido siempre en un sistema donde el estatus y la apariencia eran herramientas, pero aquellas herramientas solían usarse para edificar, no para pisotear. Marcó el número de Diana Rodríguez sin dudar. Era una abogada de derechos civiles que Jonathan conocía por casos de alto perfil. No la había contratado jamás, pero la había escuchado hablar en conferencias y le había impresionado la forma en que nombraba a las víctimas con dignidad. La llamó, con una voz que trató de no arrastrar su propia sorpresa. «Diana», dijo, «he visto algo que creo que debemos documentar. No es algo simple, necesito asesoría». Ella contestó en tono profesional, sin sorpresas ni juicios. «Cuéntame lo que pasó». Relató la escena con precisión. El jarrón, la mano de Vivian, la amenaza implícita sobre el empleo de Carmen, la confesión de Lana. Diana preguntó una cosa, y luego otra, si había testigos, si Jonathan había visto la escena desde el principio, si había posibilidad de grabaciones. Jonathan explicó que no había grabaciones aún, que todo había ocurrido, pero, anticipo, en privado. Diana insistió en un punto con claridad fría. «No toques nada que pueda destruir evidencia. Graba, documenta, conseguí declaraciones firmadas si es posible, y no lo expongas sin estrategia». La prudencia de Diana le resultó reconfortante. Le habló de canales discretos para presentar una denuncia, de la importancia de evidencias tangibles y de testigos con declaración. Le advirtió sobre los riesgos de la exposición pública sin soporte legal. «A veces la gente que tiene redes las usa para manipular la narrativa», advirtió. «Hay que ser precisos, no reactivos.
pero tampoco quedarse paralizado. La protección de la niña y de su madre es prioritaria. Mientras hablaba, Jonathan se dio cuenta de algo que no había querido ver. Su posición le daba un atajo a la justicia que Carmen nunca tendría por sí sola. No era un héroe, ni buscaba serlo, pero había una elección moral, y era la de usar sus recursos con responsabilidad. De regreso al salón, la casa parecía otra. Vivian hablaba en voz baja por teléfono en el balcón, con la mano en la cintura, sus palabras medidas. No puedo permitir que esto manche mi calendario. Había un brillo en su rostro que se pareció a la ira cuando imaginaba el daño a su red. A Jonathan le pareció ver por un instante la forma en que ella concebía el mundo, como una suma de apariencias donde todo podía comprarse, ocultarse o manipularse con contactos. Era ese cálculo frío el que debía ahora enfrentarse a la verdad. Llamó a un viejo conocido, Marco, un investigador privado que trabajaba antiguamente con la empresa en casos de due diligence. No era una llamada para iniciar una guerra, se dijo, era para recabar hechos. Marco contestó después de un par de tonos, y cuando escuchó la voz de Jonathan, supo de inmediato el carácter de la llamada. Quedaron en que llegaría esa misma tarde. No voy a hacer nada público, dijo Jonathan, solo quiero que documentes y me digas si hay un patrón. Marco llegó en un coche discreto y sin placas llamativas. No entró por la puerta principal, vino por la trasera, como quien no quiere alarmar. Con él traía un equipo pequeño, grabadoras, un pequeño micrófono inalámbrico, un dispositivo para clonar conversaciones, todo en una funda negra. Mientras abría las herramientas, explicó con práctica fría lo que podía hacerse en situaciones domésticas: instalar un registro con consentimiento para proteger a las víctimas, archivar mensajes, capturar llamadas en las que se abordaban amenazas directas. Lo primero es asegurarnos de que, llegado el momento, haya pruebas que no puedan ser desacreditadas por un «ella dijo, él dijo». La estrategia se trazó en voz baja. Diana, por teléfono, marcó los pasos: recopilación documental, declaraciones formales de Carmen y de Lana bajo declaración jurada, custodia de pruebas digitales y un plan para presentar una denuncia de manera que la investigación policial o administrativa pudiera comenzar sin que Vivian tuviera oportunidad de destruir evidencias. Jonathan insistió en la protección laboral de Carmen. Diana lo tranquilizó con pragmatismo. Si hay una amenaza de despido en base a represalias, podemos solicitar medidas cautelares y dejar claro desde el inicio que vamos a iniciar una investigación. Eso por sí mismo ya limita el poder de represalia. Carmen seguía en la cocina cuando Jonathan se acercó para hablar directamente con ella. Sus manos aún olían a jabón. Le dijo que no tenía que marcharse, que su empleo estaba asegurado y que no toleraría chantajes. Carmen, sin embargo, no respondió con alivio completo. Sus ojos estaban llenos de la historia que había vivido: llamadas silenciosas, pequeñas humillaciones, noches en vela preocupada por no errar. Se permitió, por primera vez, contar en voz alta algo que hasta ese momento había murmurado en la oscuridad, que Vivian ya había dicho abiertamente que gente como vosotros no debía aspirar a otra cosa que a dar gracias por lo que tenían, que la había amenazado con hacerlo pagar si abría la boca, que existían maneras de desaparecer a quien se convertía en problema social mediante amigos con recursos. Esa frase, gente como vosotros, resonó en el salón con el peso de una sentencia medio formal. No era solo una frase racial, era la explicación de un sistema donde la vulnerabilidad se convertía en control. Jonathan sintió algo parecido a una indignación fría, no la rabia de quien lanza un título al aire, sino la resolución de quien comprende que hay estructuras que solo se desmontan con pruebas y con acciones coordinadas. Hacia la noche, la casa empezó a llenarse de pequeños documentos, mensajes impresos, fotografías del lugar del incidente, una nota manuscrita de Vivian que una de las empleadas había recogido sin querer. Marco trabajó en silencio. Grabó la cosa más tonta y reveladora: las llamadas de Vivian a un contacto donde, con voz de terciopelo, describía cómo había dado un susto a la empleada para que aprendiera su sitio. La investigación apenas empezaba a perfilarse, pero ya contenía palabras que, dichas en público, no eran meras vanas. Vivian, sin saber aún que Marco había empezado a recopilar, seguía moviéndose por la casa con esa exactitud teatral. A veces tocaba la radio como quien busca sonidos que amolden el ánimo. A ratos miraba a Jonathan con una mezcla de reproche. Él, hombre de negocio respetado y cliente del mismo mundo social que Vivian, parecía un defecto moral si no estaba de su lado. En vez de hablar de disculpas, de consuelo, eligió una estrategia distinta: la insinuación de que ella podía ser la perjudicada por el espectáculo si Jonathan no la apoyaba. Esa misma noche, en un gesto que parecía inocuo, Vivian envió un mensaje al grupo del club social donde participaba. Pequeño contratiempo familiar.
Lo siento por si alguien recibe aviso, y añadió un emoji que simulaba ligereza. No fue una disculpa, fue una gestión de percepción. Jonathan leyó el mensaje y sintió una náusea lenta. Hasta en eso, su esposa administraba la imagen con el mismo frío que ordenaba los jarrones. Había un peligro conocido en moverse sin estrategia. La verdad, cuando se enfrenta sin soporte, puede volverse contra quienes la proclaman. Diana insistió en que la exposición, si llegaba, debía estar respaldada por hechos irrefutables. Ella sabe manipular narrativas, puede convertir una situación en quejas sobre espontaneidad y encararlo como un ataque personal. No podemos darle esa arma, explicó. Aún así, quedarse inmóvil tampoco era aceptable. Jonathan lo entendió. Su responsabilidad inmediata era con Carmen y Lana. La maquinaria legal debía arrancar, y debía hacerlo de forma que protegiera a las víctimas y limitara los daños colaterales que Vivian pudiera inventar. En medio de esa planificación fría, algo cambió en la mirada de Lana. Las primeras horas de la tarde habían sido de miedo. Ahora, con el apoyo visible de Jonathan y las promesas que Carmen recibía de estabilidad laboral, la niña comenzó a hablar con más claridad. No de la humillación, eso seguía pesando, sino de un pequeño acto de valentía que había ensayado en secreto. El día en que se negó a sonreír para una foto que Vivian quería usar en uno de esos folletos de caridad que ella coleccionaba. Lana contó con esa sinceridad de quien no mide consecuencias. Le dije que no la quería allí. Me dijo que aprendería a sonreír o mi madre no tendría trabajo la próxima semana. Me dijo que si no, ya sabe. La confesión de la niña fue como un puente, unívoca y clara, revelando que detrás de 1.000.000 de marcos y sonrisas había una lógica de poder que se alimentaba de la impotencia ajena. Jonathan comprendió que su intervención tenía que ser más que gestos, debía ser una construcción preventiva. No bastaría con una conversación en la cocina. Las redes de influencia de Vivian eran reales, y la defensa debía ser a su altura. Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, Jonathan y Vivian tuvieron una conversación que no buscaba eludir el problema. Estaban solos en la sala. La casa se había quedado con el sonido lejano de la televisión apagada en la otra habitación. Vivian no estaba a la defensiva. Su voz era incluso tranquila, como quien ya había preparado los argumentos. No quiero escándalos, Jonathan. Esto puede llegar a lastimar nuestra red. Todo lo que hice fue intentar que la casa funcionara. No hay intención maliciosa, dijo. Jonathan la miró con la lentitud de quien intenta medir el peso real de las palabras. Hay una intención en la forma en que tratas a la gente, Vivian. Hay una línea entre firmeza y crueldad, y hoy la cruzaste. Ella exhaló, un aire que contenía más cálculo que arrepentimiento. Si esto se hace público, podrás perder también. ¿Lo entiendes? No solo yo. No dijo podrías, pero lo insinuó con la mirada. Hablaba de la red de ambos, de lo que se perdería si la imagen se dañaba. Esa amenaza velada fue la última pieza clara de una red de presiones. La discusión quedó sin resolver, porque en el fondo ambos entendían lo que estaba en juego: reputación, poder, redes. Jonathan dejó claro que su prioridad eran Carmen y Lana. Vivian, por su parte, se mostró preocupada por la narrativa pública. No era extraño en personas que viven de la mirada social. Cuando su mundo se sacude, su primera reacción es cerrar las grietas de la percepción. Para cuando la noche se volvió más densa, ya había un plan inicial. Diana prepararía la denuncia formal y orientaría sobre las medidas cautelares. Marco seguiría documentando la rutina en la casa, cumpliendo la legalidad que Diana exigía. Jonathan hablaría con Carmen para formalizar la protección laboral y coordinar un testimonio que sostuviera la acusación sin dejar lugar a interpretaciones. Había también un plan B. Si Vivian intentaba deslegitimar los hechos públicamente, la documentación debía ser irrefutable y la presentación estratégica, no reactiva. Pero antes de aplicar cualquier ráfaga de justicia, Jonathan quiso algo más inmediato: la palabra de la niña en su propia voz, sin adornos ni traducciones. Pidió a Lana que contara, una vez más, lo sucedido, que lo hiciera con la calma que una cámara podría captar, no como una exhibición, como una prueba de lo que había vivido. Era un paso delicado. Diana aconsejó que la grabación se hiciera de manera que protegiera a la menor y que fuera custodiada por profesionales. Marco sugirió que se limitara al testimonio más nítido, sin preguntas dirigidas. La grabación fue breve.
Lana, con la frente aún marcando el temblor del día, habló de la amenaza y de la humillación. No añadió detalles crueles que no se hubieran mencionado. Dijo lo necesario para que la verdad quedara inscrita en un archivo. Cuando terminó, Jonathan sintió que algo en esa casa ya no podría volver a ser igual. La palabra de una niña había entrado en un espacio que hasta entonces solo guardaba gestos politizados. Cuando todos se retiraron a descansar, Jonathan se quedó un rato más solo en su despacho, mirando los documentos que el día había dejado como testimonio. Había, en la hoja doblada a la mitad, una frase que no salía de su cabeza. Gente como vosotros. Era la definición de ese sistema que había permitido que una mujer con dinero y contactos dictase el destino laboral de otra por capricho. Antes de apagar la luz, abrió su ordenador y vio la interfaz de correo. Una notificación del club social que tenía programada una cena. Podía ignorarla. También podía comprender que el problema no se resolvería solo con documentos. Vivian, si quería, podía empezar a mover sus piezas, y si lo hacía, necesitaban estar listos. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio desigual, los pasos de Vivian en el piso superior, los suspiros apagados de Carmen en una habitación, Jonathan tomó la decisión de no dejar pasar el día siguiente como si nada. No buscó venganza, buscó estrategia. Llamó una vez más a Diana para perfilar la protección de Carmen y la custodia del testimonio de Lana. Acordaron que al alba presentarían la denuncia formal, acompañada de la declaración registrada de la menor y de la petición de medidas cautelares que impidieran represalias. No era un plan hermético. Vivian podía reaccionar de muchas maneras. Podía, como ya lo había hecho, preparar su propia narrativa. Podía amenazar con exponer falacias o con transmitir su versión a círculos influyentes. Jonathan lo sabía. Esa incertidumbre era la tensión que se coló en su pecho cuando, a las 6 de la mañana, vio a Vivian salir a la terraza con el teléfono en la mano, escribiendo con esa concentración que a veces precede a una tormenta. Jonathan no podía anticipar la forma exacta de su ofensiva. Solo podía asegurarse de que, cuando llegara, no tomaría por sorpresa a quienes sufrían. Cerró los ojos un instante y, sin dramatismos, pensó en la promesa que le había hecho a Carmen. No te moveré. No se trataba de ser un héroe. Se trataba de cumplir una responsabilidad que, por fortuna o por privilegio, estaba en sus manos. Al amanecer, con el primer café humeando, revisó una carpeta que contenía todo lo que hasta ese momento habían logrado documentar. La declaración grabada de Lana, mensajes impresos, notas de testigos y el plan de presentación legal. Dejó una copia en manos de Diana, otra en la caja de seguridad digital de la empresa y una en custodia con Marco, que se ofreció a vigilar cualquier intento de manipulación. En la puerta de la casa, Carmen se detuvo un instante antes de entrar al coche que la llevaría al trabajo. Miró a Jonathan con un agradecimiento que no necesitaba palabras, y en los ojos le brilló una calma que parecía recién aprendida. Lana, con una pequeña mochila, tomó la mano de su madre y por primera vez en muchos días sonrió sin miedo. No era la corona de la victoria, era la primera luz después de una noche larga. Pero la casa, esa estructura de mármol y cuadros, decoración y secretos, aún guardaba algo. Vivian, en la cocina, revisaba su agenda. Jonathan la observó desde el umbral, y en sus dedos, el teléfono brillaba con la luz de una notificación. No supo si era el inicio de una batalla de redes o un simple mensaje. Lo que sí supo era que el siguiente paso requeriría paciencia, precisión y el coraje de no dejar que la verdad se disolviera en una campaña de apariencia. Poco después, en una sala en penumbra, Marco conectó un dispositivo portátil a un pequeño servidor y comenzó a subir las grabaciones a un lugar seguro. Diana redactaba la denuncia con caligrafía jurídica, cuidando cada término. Jonathan, en un último gesto, ordenó que se vendiera la idea a su mente como un procedimiento. Era una cadena de actos concretos, no una venganza impulsiva. Tenía la obligación de construir una evidencia que cuando se confrontara con la red de Vivian, fuera sólida y no interpretable como una manipulación. Era apenas el comienzo. Jonathan sabía que la exposición pública podía ser necesaria, pero también sabía que sin pruebas, la narrativa podía voltear en su contra. Así que optó por el silencio estratégico, dejar que los hechos hablasen, pero no sin antes cerciorarse de que podían sostenerse. Cuando el reloj marcó casi las 9,
Diana transmitió instrucciones finales. No hacer público ningún material sin su visto bueno, preservar las grabaciones originales y, por supuesto, asegurar la integridad del testimonio de la menor. Todo eso, dicho y escuchado, construyó una calma tensa, un umbral que esperaba una decisión. En la terraza, Vivien por fin habló por teléfono con alguien que no era de su círculo inmediato. Su voz, afilada, lanzó una frase que Jonathan no pudo dejar de oír, aunque no quiso entrometerse. Si esto se sale de control, lo mejor es neutralizarlo. Hay formas de... La frase quedó en nada, pero Jonathan la entendió como una declaración de intenciones. Si la imagen peligra, la defensa sería feroz. Jonathan respiró. Tenía en sus manos la decisión de cómo seguir. Podía elegir la exposición inmediata, el hilo viral que destruyera la carrera de Vivien en horas, o podía optar por un procedimiento metódico que dejara poco margen para la reinterpretación. Eligió lo segundo, porque proteger a Carmen y a Lana requería estructura, no solo indignación. Y porque en el entramado social donde Vivien movía fichas, la paciencia y la prueba eran finalmente las armas más peligrosas para quien vivía de apariencias. Al cerrar la carpeta con documentos, Jonathan dejó la luz encendida y se fue a la habitación con la sensación de que su casa, su matrimonio, su mundo entero, acababan de cambiar. No sabía todavía cómo se vería el siguiente día en la prensa o en las redes, pero sabía que en algún punto la verdad saldría de ese salón, y cuando lo hiciera, no sería solo un jarrón roto lo que se vería, sino la estructura que permitía que esas roturas fueran posibles. Y en medio de esa vigilia, con la carpeta cerrada, con los teléfonos listos y las voces de la casa en la distancia, Jonathan pulsó la opción final de guardar todo en un servidor seguro. No era aún el botón que lanzaría la evidencia al mundo, pero era el acto que ponía en marcha la maquinaria de la verdad, un gesto discreto, un paso que, sabía, marcaría la diferencia entre una historia que se diluye y otra que cambia la vida de las personas. Al alba, se presentó la primera diligencia. Diana había preparado la denuncia con una precisión que recordó a Jonathan a la de sus propios contratos. Términos claros, hechos acotados, peticiones concretas. Se solicitó la apertura de una investigación y medidas cautelares que impidieran cualquier represalia laboral contra Carmen mientras el proceso avanzaba. La Fiscalía, al recibir la documentación junto con la declaración grabada de Lana y los mensajes impresos, aceptó iniciar averiguaciones preliminares. No era una sentencia, era, dijo Diana con la habitual frialdad profesional, la única manera de poner un paréntesis legal que limitara la capacidad de Vivien de actuar por su cuenta. Si quieres saber cómo se desenlaza esta investigación y las pruebas que cambiaron todo, suscríbete. Fue una frase breve, casi mecánica en la voz de Jonathan cuando la dijo en la conversación privada con su equipo. Era también una decisión estratégica, trabajar con pruebas y no con viralidad irreflexiva. Marco siguió reuniendo material. Las llamadas de Vivien al contacto que arreglaba cosas estaban ahora en un servidor seguro. Las palabras de terciopelo con las que había descrito dar un susto a la empleada ya no eran meras conjeturas, sino fragmentos fechados y autenticados. Diana remitió copias selladas a la Fiscalía y guardó originales en custodia. Había, explicó, dos frentes, uno jurídico, para que la maquinaria del Estado pudiera actuar con solidez, otro social, controlado y medido, que impediría que la narrativa se manipulara en redes antes de que los hechos quedaran bien documentados. Vivien comprendió con rapidez que la situación no era una mera discusión doméstica que se arreglaba con una llamada a algún amigo. Si bien intentó mantener la calma pública, en privado sus movimientos se volvieron más acelerados. Hubo llamadas urgentes a miembros del club social, mensajes a la junta de la fundación donde participaba, correos en los que intentaba enmarcar el incidente como un malentendido familiar. Sus palabras eran selectas, diseñadas para transmitir inocuidad. Aún así, la evidencia, esa cosa molesta e implacable, ya circulaba en manos legales. No obstante, Vivien no se quedó sin defensa. Empezó a tejer una versión propia. Todo ha sido sacado de contexto. Decía en un comunicado que su asistente hizo llegar a varios contactos. Estoy avergonzada por el daño causado, pero no hay intención maliciosa. Era el argumento clásico. Minimizar, personalizar, convertir una conducta en un error aislado. Diana le había advertido a Jonathan que esa estrategia era previsible. Por eso la exposición, cuando llegara, debía estar pautada de manera que dejase fuera la manipulación. Hubo una reunión con representantes de la fundación donde Vivien desempeñaba roles de peso.
Diana y Jonathan llevaron la documentación, no para exigir sanciones inmediatas sin proceso, sino para que esos interlocutores comprendieran que existían hechos y que su inacción podría ser cómplice. Algunas organizaciones respondieron con cautela, pidieron tiempo para revisar las pruebas. Otras, al recibir fragmentos de las llamadas y las declaraciones, decidieron suspender temporalmente a Vivian de actos públicos hasta que las investigaciones avanzaran. No fueron decisiones triviales. Las cancelaciones de eventos y la suspensión de voluntariados llegaron así, tras recibir informaciones, como se dijo en los comunicados oficiales. En ese lenguaje institucional, la documentación hizo su trabajo. No era un linchamiento mediático, era una reacción a la existencia de pruebas. Vivian respondió con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Su primera reacción fue intentar desacreditar a Carmen, insinuaciones sobre su profesionalidad, preguntas sobre su conducta, breves reproches que no decían mucho y sin embargo buscaban sembrar duda. Diana, previsora, había dejado el cerrojo legal colocado. Cualquier intento de represalia quedaría consignado en la denuncia, con lo que la protección cautelar pedida a la autoridad tenía bases para activarse. Carmen, por primera vez, pudo leer con cierta tranquilidad la escala de protección legal que se había desplegado a su alrededor. La transmisión decidida por Jonathan no fue una improvisación. Hubo consenso con Diana, no se expondrían imágenes sensibles de la menor ni se buscaría el hashtag de moda. El objetivo era claro y limitado, dar a conocer pruebas que mostraran que las amenazas existían y que la coerción económica había sido usada como un método de control. Para ello se convocó a una rueda de prensa medida, a la que también se invitó a un periodista independiente de confianza que accedería a los archivos bajo condiciones de verificación. El material que se difundió fue el necesario, extractos de llamadas donde Vivian describía sus tácticas, la declaración grabada de Lana y la nota de advertencia que Carmen había conservado. La primera reproducción pública de la voz de Vivian, en la que hablaba de dar un susto y de cómo los favores se recuerdan en ciertos círculos, fue un momento que cambió la conversación. No hubo imágenes sensacionalistas, hubo palabras y contexto. La gente no reaccionó por el drama, sino por la evidencia sonando con claridad. La voz de ella misma, comentó luego una periodista, fue la que desmontó el relato de inocencia. La transmisión tuvo repercusión, no porque Jonathan fuera un personaje público, sino porque lo que se oyó, amenazas, manipulación, la instrumentalización de la precariedad de otra persona, encajó con relatos que muchas personas conocían por experiencia. Las reacciones se movieron en distintos niveles. Algunas redes sociales convirtieron fragmentos en debates. En el ámbito institucional, la Fundación y varios comités suspendieron por tiempo indeterminado la participación de Vivian en actos públicos hasta que la investigación concluya. Instituciones que antes la tenían en su agenda enviaron correos cortos. Tras revisar nueva información, decidimos, no fue una cacería, fue una reacción a hechos que la propia acusada había dejado al descubierto. Una red se resquebrajó porque sus cimientos, la confianza pública, fueron negativamente afectadas por evidencias. Vivian intentó varias líneas de defensa. Mandó declaraciones escritas, intentó narrar su propio episodio como un momento de estrés y buscó apoyos en su círculo más cercano. Un viejo aliado le sugirió que apelara a gestos de arrepentimiento y altruismo público. Otro, más directo, le recomendó que buscara una salida privada con Jonathan. En privado, sus mensajes eran cargados de amenaza velada. Si esto se sale de control, las cosas no quedarán bien para nadie, escribió una vez. Jonathan lo leyó sin sorpresa. Era la misma persona que, ese día en el salón, había medido la estabilidad de su matrimonio en reputación y calendarios. El día que se pidió la comparecencia informal de Vivian ante la comisión del club social, el clima era tenso. No se trataba de un tribunal, era un espacio donde se valoraba la imagen pública. Al escuchar el relato y los extractos, algunos miembros se apartaron, otros pidieron más investigación. La decisión final fue, según los comunicados, prudente: apartarla temporalmente de roles públicos hasta que las autoridades completaran su investigación. El efecto fue claro. La máscara que sostenía su estatus empezó a resquebrajarse. En casa, la convivencia mutó en algo irreconocible. Vivian dejó de tomar decisiones unilaterales relacionadas con el personal del hogar. Se impusieron reglas de transparencia y control. Jonathan no buscó humillarla ni exponer su vida privada más allá de lo necesario para proteger a Carmen y a su hija. Su forma de actuar fue práctica. Limitó el acceso a correspondencia que pudiera manejar evocando la casa.
aprobó que todas las comunicaciones relacionadas con el caso pasaran por Diana. No fue un gesto heroico, fue una medida de prudencia. Lana, en medio de todo, vivió una transformación sutil pero real. La niña, que había llegado al día del jarrón con el cuerpo tenso y la palabra contenida, ganó en voz. Hubo ocasiones en las que tras escuchar a su madre recibir noticias de apoyo de organizaciones comunitarias, la pequeña se permitió preguntar por la escuela, por sus juguetes, por cosas que antes no se atrevía a pedir. También hubo terapias, se contrató apoyo psicológico con profesionales experientes en infancia. Diana y Jonathan insistieron en que cualquier testimonio adicional de la menor se hiciera solo en presencia de especialistas, sin presión y con medidas que evitaran su revictimización. Llegó un momento crucial. En la sala, en presencia de abogados y de un periodista que daría cuenta de lo ocurrido, Lana habló. No como una víctima que debía conmover, sino como una niña que nombraba lo que había vivido con la templanza que dan los apoyos correctos. Ella decía que si no sonreía, mi madre perdería el trabajo. Yo tenía miedo de que fuera verdad. Dijo con una voz que no buscó el dramatismo, sino la verdad. Cuando añadió, «No soy un juguete para que me avise si me porto bien», hubo un silencio que no era mero ruido. Fue una constatación. La humillación había tenido forma y nombre. Vivian tuvo la posibilidad de defenderse. Muchas personas la escucharon. Pero la evidencia, las llamadas donde reconocía la estrategia, las notas y la declaración de la menor no se deshacía con gestos de arrepentimiento. La discusión ahora era pública y jurídica. Hubo consecuencias concretas. Varias organizaciones eliminaron a Vivian de programas de voluntariado. Algunos de sus compromisos fueron cancelados hasta nueva orden por los organismos patrocinadores. Ciertas publicaciones que ella alimentaba con apariciones y entrevistas decidieron diferir su presencia. Todo ello no equivale a una condena legal, y Diana lo recordó en cada comunicado oficial. Eran, en cambio, respuestas reputacionales, basadas en información que ahora circulaba, y que para muchas instituciones no era compatible con sus políticas. Vivian se encontró en un aislamiento que ella misma había contribuido a forjar. La confianza es frágil, y en su caso, se había perdido por pasos calculados. En la esfera íntima, la ruptura con Jonathan fue más nítida. No hubo gritos melodramáticos, hubo decisiones prácticas. Vivian no participó de la toma de decisiones del hogar relacionadas con el personal. Jonathan delegó la administración diaria en un gerente de confianza. La pareja mantuvo formalmente su relación, pero la cotidianidad se reorganizó. Vivian pasó de ser la anfitriona omnipresente a una figura cuyos movimientos eran mirados con recelo. Jonathan, por su parte, se distanció de cualquier complacencia con lo que había ocurrido. No se trataba de castigo, se trataba de coherencia. Carmen, al comprobar que su empleo estaba protegido por medidas cautelares, respiró con fuerza. No todas las heridas se curan con un salvaconducto legal, y ella lo sabía. Había noches en las que lloraba por aquello que había callado durante mucho tiempo. Pero también hubo gestos de solidaridad. Una asociación local ofreció asesoría laboral. Una vecina organizó, sin estridencias, recogidas solidarias para proveer a la familia de recursos que redujeran su vulnerabilidad económica. Nada de ello borró las humillaciones. Sí construyó una red de sostén que empezaba a devolver la dignidad perdida. La investigación siguió su curso. La fiscalía recabó pruebas, tomó declaraciones y, como cualquier procedimiento, se movió con la lentitud burocrática que a veces desespera, pero que otras protege la integridad del proceso. No hubo veredictos inmediatos, hubo en cambio una serie de medidas que protegieron a Carmen y a Lana de nuevos intentos de intimidación. Diana presentó solicitudes de protección complementarias cuando detectó señales de movimientos insistentes por parte de allegados a Vivian. Cada paso se documentó, cada nuevo intento de presión quedó consignado. Con el tiempo, el ruido mediático se fue amortiguando, la historia dejó de ser tendencia y quedó como archivo en la memoria colectiva de quienes habían seguido el caso. Para Vivian, las consecuencias se tradujeron en un repliegue, menos apariciones, menos influencia, una reputación dañada. Para Jonathan, la vida adquirió una nueva forma de embarazo emocional. Había elegido no mirar hacia otro lado, y las decisiones que tomó implicaban aceptar el costo personal y social que eso conllevara. No buscaba aplausos, buscaba coherencia. Lana recuperó parte de su confianza. Volvió a la escuela con la discreción que recomiendan los profesionales, un pequeño plan de acompañamiento, profesoras informadas, espacios seguros para hablar.
Carmen aceptó la oferta de un contrato que blindaba su trabajo y accedió a apoyos para su formación, ofrecidos por una ONG que trabajaba en inserción laboral. No todo se resolvió, pero la vida avanzó con la respiración más calmada de quien ya no vive bajo una amenaza constante. La comunidad reaccionó con preguntas y con gestos. Varios amigos de Jonathan, antes inclinados a proteger la imagen social, evaluaron públicamente sus posturas y en algunos casos ofrecieron disculpas privadas a Carmen. Hubo quienes cuestionaron la forma, preguntando si la exposición pública era la vía correcta. Diana respondió en entrevistas con la misma claridad que había mostrado en su trabajo. La exposición, dijo, no fue un fin, fue una herramienta controlada, utilizada cuando la protección legal y la urgencia lo requerían. No es una receta replicable para todos los casos, añadió. Cada situación exige su propio entramado de estrategia y soporte. Con el tiempo, Jonathan devolvió a la casa ciertas normalidades, flores en el recibidor que no fueran objetos de exhibición, comidas con menor rigidez, gestos que buscaban recomponer algo de humanidad. No pudo, sin embargo, recuperar la complacencia de antes. La relación con Vivien quedó, como admitió en voz baja a un amigo, en suspensión. Había una pérdida que no es punición, sino constatación. Quien actúa como verdugo, cuando es desenmascarado, ya no es la misma persona para los que han sido heridos. En la conclusión de todo aquello, hubo una lección que no se dijo en tribunales ni en notas de prensa. La responsabilidad de quienes tienen poder. La historia no se resolvió por la moral simplista de una venganza. Se resolvió porque alguien con recursos decidió aplicarlos en favor de quien no los tenía. Eso no convirtió a Jonathan en salvador, lo convirtió en un agente que eligió no mirar para otro lado. Esa elección, por sí sola, cambió la vida de Carmen y de Lana. Años después, cuando la historia aún era recordada por algunos, Lana hablaba de aquella fase como la vez en la que aprendió que su voz importaba. Carmen, con más años y menos miedo, participaba en talleres donde contaba su experiencia para prevenir abusos laborales y domésticos. Vivian, por su parte, se mantuvo en un repliegue social prolongado, revisó sus conductas, o al menos eso parecía desde fuera, y quienes la conocían mejor decían que la caída de su reputación la había obligado a enfrentar, aunque sea en privado, las consecuencias de sus actos. La realidad no se había tornado idílica. Los procesos legales continuaban su curso. La reparación emocional tomaba tiempo. Pero una cosa quedaba clara. El silencio sostenido por miedo y por dependencia no era inmutable. La combinación de documentación, asesoría legal y redes de apoyo puede en determinadas ocasiones romper patrones que parecen naturales. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Al cierre de esa etapa, Jonathan visitó a Carmen en la cocina. No lo hizo para celebrar victorias, sino para reafirmar compromisos, asegurar su empleo, facilitar acceso a apoyo psicológico, mantener la protección legal hasta que la investigación concluyera. Carmen aceptó con una mirada que ya no era de súplica, sino de reconocimiento mutuo. Lana, que entró y sacó su cuaderno de dibujo, le ofreció a Jonathan un dibujo que representaba la casa con muchas ventanas abiertas. «Para que entre la luz», explicó. El gesto fue simbólico. La casa, ese contenedor de apariencias, ahora era también un lugar donde la responsabilidad podía ejercer su poder. La exposición de lo ocurrido no fue una venganza, fue la apertura de un proceso que, por imperfecto que fuera, permitió que la verdad se sostuviera con pruebas y que las vidas afectadas encontraran apoyo. Comparte este vídeo para visibilizar el abuso doméstico y la discriminación. En la descripción encontrarás recursos y organizaciones que ayudan a víctimas. La historia termina sin grandes aplausos ni sentencias definitivas, con personas que se reconstruyen y con la certeza de que eludir la responsabilidad siempre cuesta mucho más que afrontarla.